Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los cadistas que estáis sintonizando este segundo webinar, este encuentro digital. Ya tuvimos el primero con el presidente, con Manolo Vizcaíno, y ahora toca el turno del vicepresidente, de Rafael Contreras, al que antes de contar un poco cómo va a funcionar todo, que va a ser igual que el anterior, pero por si alguien no estuvo atento, se le ha olvidado o es nuevo, se lo volveremos a explicar, pero como digo, vamos a saludar al vicepresidente, el protagonista del webinar, de este segundo, que está aquí con nosotros. Gracias, Rafael Contreras, vicepresidente. Buenas tardes. Gracias a ti y buenas tardes a todos. Y arranco como con el presidente. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Toda la justa y necesaria. Pues ya está, pues presentado al protagonista de hoy, les cuento que estamos en el nuevo Mirandilla, en la sala Estadio Carranza, y ya saben que han estado formulando preguntas hasta las 10 de la mañana de hoy. Todos aquellos que han querido participar de este encuentro digital lo pueden hacer igualmente también a través de webinar.cadicf.com. Ahí encontrarán el chat que irá apareciendo también aquí en pantalla, y nosotros iremos dando lectura a esas preguntas que vayan llegando desde ahora y hasta las 7 de la tarde. Una hora vamos a estar aquí con el vicepresidente del Cádiz Club de Fútbol, y ya saben también que además de esas preguntas que hemos recibido, además de esas preguntas que vayan a ir llegando a lo largo de la tarde, tenemos aquí la grada de la sala Estadio Carranza, una serie de compañeros que también van a formular sus preguntas, empezando por la izquierda, aparte también de que nos acompaña la Junta de Dirección, Pepe Mata, al que saludamos. Buenas tardes. Compañero de la SER, Radio Cádiz, Ignacio de la Varga, buenas tardes. Hola, muy buenas. Diario de Cádiz, Pedro Espinosa, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Álvaro Janeiro, del Viva Cádiz, Publicaciones del Sur, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Inmaculada Macías, muchos Buenas años en tardes. Diario de Cádiz, La Voz de Cádiz, y actualmente Casi América. Sí. Pues muy buenas Buenos días. tardes. Ya saben que vamos a estar aquí jugando, va a estar el balón aquí, pero de vez en cuando el balón se va a ir a la grada, que es cuando os toca el turno a vosotros, para que también formuléis vuestras preguntas al vicepresidente. Así que echad las presentaciones, explicado cómo funciona esto, preparado, listo ya. Vicepresidente, ¿empezamos? Venga, Venga, pues vamos. Es verdad que se han admitido todas las preguntas que han llegado. Si se quedara alguna fuera, al igual que el presidente, pues te comprometes a contestarla a través del correo electrónico, ¿no? ¿Es así? Absolutamente, sí. Y también, bueno, pues las de índole personal, pues evidentemente pues se van a obviar, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues dice Rafael Fernández, arrancamos, empezamos, dice, ¿qué hace usted en su día a día para el club y cuánto cobra por ello? Si antes lo digo, antes empezamos, esta la podemos considerar como personal, lo que es sus emolumentos. Bueno, básicamente yo creo que hay una parte importante que hemos contado y que he contado desde el principio. Yo me sumo al proyecto del presidente, de Manuel Vizcaíno, cuando me invita a participar en el Cádiz Club de Fútbol, y me invita pues con unos objetivos claros: aportar mi experiencia empresarial a todo lo que es el crecimiento y el desarrollo del Cádiz. Básicamente yo vuelvo a Cádiz después de mucho tiempo. Cuando digo vuelvo, porque me tiro mucho tiempo viajando alrededor del mundo con mi compañía, y cuando vuelvo, básicamente el objetivo con el que vengo es ayudar a esa profesionalización, ayudar a la parte no deportiva, a todo lo que es el crecimiento del Cádiz desde un punto de vista económico. Entonces ese día a día consiste precisamente en esos dos objetivos que podríamos dividir, ¿no? Uno, la profesionalización y la modernización del Cádiz desde distintos puntos de vista, pero fundamentalmente de todo lo que es el back office del club. Y la segunda parte, pues evidentemente ayudar a todo lo que es el desarrollo empresarial, que como ya hemos dicho en más de una ocasión, y uno de los motivos por los que yo me incorporo es porque el Cádiz necesita incrementar la generación de ingresos fuera del ámbito deportivo, ¿no? Dentro del ámbito deportivo ya sabemos que hay los ingresos tradicionales, que son los derechos de televisión, la taquilla y el patrocinio. Eso, digamos, son los ingresos tradicionales del mundo del fútbol. Todos los clubes de España y todos con los que nosotros competimos, pues básicamente están ya en cifras de 20, a 30, a 40% de generación de ingresos de manera extraordinaria a lo que es el mundo del fútbol. Pues el Cádiz, que tiene un recorrido muy inferior a su estancia en la Liga de Fútbol Profesional, que lleva o volvió hace 7 años, pues tiene que hacer ese recorrido y tiene que, para poder competir, generar esos ingresos, ¿no? Entonces mi día a día básicamente consiste en ese crecimiento y en ese desarrollo. Y evidentemente pues la segunda parte, como digo, esta información
se da a la Junta de Accionistas, que es a quien le corresponde, digamos, tener todo lo que es la información económica de la que nosotros no hablamos en general. Nos dice Javier Santos por qué el Cádiz no hace como otros clubes al dejar ceder su abono a las personas que no puedan asistir y éstas tengan un descuento para el abono de la siguiente temporada. Ganarían las dos partes, dice. Bueno, aquí hay un elemento esencial que se cuenta mucho y que en general incluso los medios, desde que yo he llegado aquí, lo escucho con mucha frecuencia, y es que es aquello de que el estadio no se llena, ¿no? La realidad es que el estadio se llena. Lo que sí ocurre es que no todo el mundo que tiene su abono o tiene su entrada viene a todos los partidos. Para que tengáis más o menos una cifra, aunque ya lo he dicho en distintos foros, de 2 a 6.000 abonados son los que no vienen habitualmente a los partidos. Es decir, el partido que menos son 2.000 abonados y el que más han sido hasta 6.000 abonados. La temporada pasada eso es lo que no vienen al estadio, pero esos abonos no son vendibles. Es decir, esos sitios, cuando la gente te dice, es que yo tengo un sitio vacío, no hay un sitio vacío, es un sitio de un abonado que por el motivo que fuera no ha podido venir al estadio. Porque al final tenemos un estadio de 20.500 personas, donde tenemos 17.000 abonados, 2.000 entradas que se dedican fundamentalmente a entradas a equipos visitantes, la liga, bueno, todo lo que es, digamos, alrededor del club, y tenemos un ticketing de 1.500 entradas. Entonces, en todo esto, lo hemos dicho y así lo hemos aplicado también con las medidas digitales que hemos tratado de poner encima de la mesa, nuestro objetivo es que el estadio se llene de cadistas, que de hecho la política de precios que se tiene es una política de precios pensando en que el estadio esté lleno de cadistas. Por lo tanto, en el momento en el que empiezas a hacer estrategias, digamos, de comercialización, ya sean de uno o de otro, al final lo que se pone es mucho abono disponible en manos de, digamos, de los equipos visitantes. En ese sentido, pues nosotros no estamos aplicando esa política, estamos aplicando una política real de queremos que el nuevo Mirandilla sea un Fortín, y para que sea un Fortín tiene que llenarse cadistas. Por lo tanto, aquellos que quieran y que puedan cederle el carné pues a un amigo, un hermano, pero que esté relacionado, pues evidentemente el club lo permite, pero no entrar en el mercadeo de lo que sería la comercialización, no está dentro de la estrategia, porque no está tampoco en la estrategia de precios, ¿no? Es decir, un abonado que viene por 90 euros toda la temporada, decía 4 euros por partido. Bueno, si no viene él, yo lo que quiero es que venga su primo hermano, el que sea también del Cádiz, y que al final, como el míster también ha dicho en más de una ocasión, cuando este estadio se pone a empujar y arrima es imparable. Es decir, el resto de estadios tienen mucho que envidiar al Cádiz Club de Fútbol en ese sentido. Vamos con una tercera pregunta del correo y vamos a echar un vistacito a la grada, lo digo para que os vayáis preparando, y nos deja por aquí Pablo Chico. ¿Se hará finalmente la ampliación de localidades en fondo para socios jóvenes? Y si es que sí, ¿cuándo se hará y cómo podremos adquirir dicha localidad? A ver, sí, sabéis que la ampliación que se ha anunciado es bastante pequeña porque, digamos, la capacidad de generación o de incremento del estadio está muy limitada. Básicamente, para este año lo que se ha planteado es el crecimiento en 500 localidades, 250 en cada uno de los fondos. Y ahora mismo estamos en el momento en el que el proyecto de ingeniería está encima de la mesa, se está terminando de hacer el proyecto de ingeniería, a partir de ahí se presentará en el ayuntamiento para la solicitud y yo calculo más o menos que en el primer trimestre tendremos terminada la ampliación. Miro a la grada, ¿a quién miro de los cuatro? Ignacio de la Varga, ¿se atreve a romper el hielo? Vamos, yo sé que no es la parcela del vicepresidente, pero entiendo que también tiene sentimientos, ¿no? Le quiero preguntar por cómo está y cómo está el club después de la eliminación de la Copa del Rey, y en la misma le pregunto también por el mercado de fichajes, no que me diga nombres, no que me diga posiciones, pero sí si hay músculo financiero para hacer una plantilla o incorporar los jugadores que se necesiten para el equipo. A ver, evidentemente estamos muy tristes, nos ha dolido muchísimo la eliminación. Venimos fundamentalmente, el elemento esencial que más nos ha fastidiado, independientemente ya desde el propio resultado en sí, que no lo esperábamos, ha sido romper la dinámica del equipo, ¿no? Es decir, veníamos de una buena dinámica de partidos. En el Bernabéu hemos competido de manera magnífica, hemos estado a punto, hemos tenido ahí la posibilidad y afrontábamos el parón, pues bueno, en esa dinámica veníamos de ganar al Atlético de Madrid, estábamos en una dinámica muy positiva y quieras o no quieras, pues lo de la Copa te rompe esa dinámica positiva hacia lo verdaderamente importante. Dicho eso, pues ha sido, bueno, pues te diría, una jodienda para todos, ¿no? Es decir, a nadie nos ha gustado, a los propios jugadores, al propio cuerpo técnico, al club en general, y lo único que podemos es pedir disculpas en ese sentido. Es decir,
no nos lo esperábamos, pero bueno, estas cosas pasan y nos han pasado a nosotros. Y ahora lo que tenemos que hacer es recuperar la dinámica en la que veníamos, ¿no? Que yo creo que el elemento esencial es la ruptura de esa dinámica e irte al parón, que era importante, con esa mala sensación, ¿no? Eso era la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, pues evidentemente vamos a seguir, o sea, estamos trabajando duro y llevamos trabajando mucho en reforzar el equipo, y evidentemente ahora pues viene la segunda oportunidad de la temporada pues para reforzarla, ¿no? Y en ese sentido pues estamos haciendo el trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero es complicado y es difícil, es decir, a nadie se le escapa que fichar en general es difícil, y en el mercado de invierno pues tiene un plus añadido, ¿no? ¿Tenemos límite salarial suficiente para lo que se quiere hacer? Tenemos límite salarial, como ya ha dicho el presidente en más de una ocasión, tenemos límite salarial, sí. Sí, tenemos la capacidad. Insisto, ahora la capacidad tiene que darse y tiene que conjugarse con, como también ha dicho el presidente en más de una ocasión, no vamos a traer por traer. O sea, vamos a traer aquello que aporte verdadero valor a la plantilla. En una plantilla que ahora sí aprovecho y digo que seguimos apostando claramente por ella, ¿no? Es decir, que evidentemente yo entiendo el sentimiento y entiendo porque todos en un momento determinado tenemos esa sensación de desasosiego, pero la realidad es que esta plantilla ha demostrado que puede competir en primera división de manera muy digna, ¿no? Seguimos en la grada, Álvaro Geneiro. Vaya picante, Pedro, pero vamos pero vamos a seguir la grada. Después voy a continuar antes de volver aquí al césped. Álvaro. Bueno, todos conocíamos a Rafael Contreras de otras empresas, pero no se le conocía vinculación a ningún club deportivo. Entonces, me gustaría, si puede, ahondar un poquito más cómo fueron sus primeros contactos, cómo surge la aventura de entrar en el Cádiz y diferencias entre gestionar un club deportivo y una empresa cualquiera. Bueno, la vinculación o la relación viene fundamentalmente porque soy de Cádiz. He estado en Cádiz y con mis empresas desde hace bastantes años, pues estoy en el patrocinio del Cádiz. Estaba ya en la camiseta con Carbures, he estado en la camiseta después con Torrot, y bueno, llevo todo este tiempo, después he estado también con Artificial, y de ahí, digamos, viene el inicio, entre comillas, de la relación relativamente poco estrecha. A partir de ahí viene un periodo en el que yo dejo la presidencia de mi compañía en Madrid, y me vuelvo a casa. En ese momento pues me llama el presidente y me cuenta el proyecto que tiene. Me habla de un proyecto de crecimiento, me habla de un desarrollo, de hacer un club grande en ese sentido, y fruto de esas conversaciones, estando el Cádiz todavía en segunda división, pues llegamos a un punto de entendimiento y a un punto de acuerdo inicialmente, pues de invertir en el Cádiz y de incorporarme y ver qué es lo que podría ayudar, ¿no? Básicamente de ahí viene la relación, y luego evidentemente la relación ya se ha estrechado mucho más pues trabajando ya juntos diariamente, ¿no? Pero insisto, yo vengo a sumarme a una visión de un proyecto de un presidente que cogió al club como lo cogió, en casi liquidación, y que lo ha llevado a primera división, ¿no? Es decir, yo vengo ya en la parte en la que toca dar otro salto, ¿no? Y estamos intentando que se dé ese salto, lo que evidentemente, lo que le digo a todo el mundo, ¿no? La parte empresarial no es magia, ¿verdad? Es decir, esto requiere su tiempo de recorrido, su tiempo de desarrollo, y cada día un pasito más, y yo creo que el club cada día lo está notando, se está dando un pasito más, se está creciendo, se está trabajando mucho en la cantera, se está haciendo mucho desarrollo a nivel provincial, estamos haciendo muchas inversiones en infraestructura, estamos capitalizando el club. Porque yo creo que aquí lo esencial es que cuando el Cádiz tenga un resfriado no se convierta en una pulmonía, ¿no? Es decir, que al final sea un resfriado de verdad, y no como históricamente ha pasado, que cuando el Cádiz tiene un resfriado es una pulmonía, la pulmonía se ha ido complicando mucho más y al final terminamos como hemos terminado, pues estando casi 20 años en Segunda División B, ¿no? Ese es un tema importantísimo y ese es el objetivo con el que yo vengo. Lo segundo que tú planteas fundamentalmente, y lo respondo desde el principio, es el sentimiento. Es decir, cuando gestionas una empresa, es verdad que tiene una parte de ratios y demás historias, pero luego el Cádiz tiene otro elemento, sobre todo el Cádiz, hay otros clubes deportivos que no lo tienen, hay otros clubes que son más artificiales, pero equipos históricos como el Cádiz, el Zaragoza, el Oviedo, el Sporting de Gijón, tienen arraigo social, es decir, todos hemos crecido con el Cádiz, hemos nacido con el Cádiz, el Cádiz forma parte de nuestra cultura y de nuestra realidad, ¿no? Por lo tanto, es una institución dentro del ámbito. Entonces, tienes que aprender a gestionar también la expectativa de todo el mundo, y ahí es
ahí es donde te chirría inicialmente y te calcula, ¿no? Yo, por ejemplo, he presidido una compañía que tenía 14.000 accionistas, ¿no? Que si en tamaño me lo pones, aquí hay 17.000 abonados, pero además de 17.000 abonados, nosotros ya tenemos contemplado más de 30.000 cadistas ya de fichas digitales y evidentemente hay muchísimos más cadistas que no tienen ningún tipo de, llamarlo, afiliación real. Por lo tanto, aquí también tienes que generar, tienes que gestionar un sentimiento, tienes que gestionar una representación institucional, porque el Cádiz donde va, ven al Cádiz ciudad, el Cádiz no es el Cádiz solo, el Cádiz representa pues muchas cosas y la imagen que damos en ese sentido. Ahí es donde tienes que ajustarte bastante más en términos de gestión, ¿no? Pero en lo demás, bueno, al final es una empresa con muchas posibilidades de crecimiento, con mucha realidad y que además está viviendo un momento histórico porque a su sector, en este caso al sector del fútbol, le han inyectado 2.800 millones de euros. Esto, yo que vengo del sector aeronáutico, si al sector aeronáutico le hubieran dicho te inyectamos 2.800 millones a nivel nacional, estaríamos todos dando palmas con las orejas, ¿no? Pues esto se ha hecho en la industria del fútbol. Se han inyectado 2.800 millones para consolidar las estructuras de los clubes de fútbol profesional. De hecho, por eso no te permiten utilizar el dinero para la parte deportiva, salvo un 15%, para que hagas un desarrollo y los clubes cada día sean más sostenibles, sean más realidad económica también con su entorno, ¿no? Esa sería, a tu pregunta, un poco la diferencia principal que yo veo. Seguimos la grada. Isma, Pedro, los dos quería preguntar. Isma. Bueno, hace una semana fue un éxito la visita de los escolares al Nuevo Mirandilla. Está previsto repetir la experiencia no solo con escolares, sino también con otros colectivos. Y luego, sobre todo porque, bueno, eso creo que genera un poco que aumente la afición, ¿no? Desde pequeño, yo recuerdo que cuando éramos pequeños, y usted que es de Cádiz, no sé si nos llevaban a diario de Cádiz a ver las rotativas, y ya llegabas tú a casa con las ganas de que tu padre o tu madre comprara el diario, ¿no? Pues con el Cádiz puede ocurrir un poco lo mismo. Y ya luego, por otro lado, querría preguntarle sobre el club femenino del Cádiz, que bueno, no se habla mucho. Yo como mujer me gusta defender al equipo femenino, ¿no? Y un poco pues si tienen planteado pues un refuerzo también en el equipo femenino. Bueno, a lo primero, evidentemente sí. Yo creo que la iniciativa ha sido la primera vez que llenamos el estadio de 15.000 chavales, ¿verdad? Es decir, la cifra ha sido imponente. El éxito también, yo creo que eso sigue en la política que el club lleva haciendo mucho tiempo de la provincia, es decir, somos el club de la provincia, estamos para todos los equipos de la provincia y estamos para todos los chavales, ¿no? Yo creo que eso, ojalá en mi época iniciativas de ese tipo hubiera sido, ¿no? Es decir, nos costaba en esa época acceder al campo, era mucho más costoso, no había televisión, ¿verdad? En fin, era todo mucho más complicado y se tenía una visión del fútbol en ese sentido. Yo creo que a día de hoy el Cádiz en eso está apostando y está apostando de manera real. Evidentemente lo vamos a seguir haciendo. Todos los años vamos a continuar con la iniciativa con los colegios y evidentemente iremos ampliando a más colectivos que entendamos que es oportuno, porque al final, bueno, yo creo que, como dice Pepe Mata muchas veces, el cadismo hay que construirlo desde pequeño y eso es cierto, ¿no? Al final yo creo que eso es una clave. Luego está el equipo femenino, evidentemente ahí estamos empujando, evidentemente con las limitaciones propias de lo que es todavía el fútbol femenino, pero evidentemente vamos a seguir apostando por él, ¿no? Estamos apostando, hemos incorporado como directora deportiva a la única entrenadora que hay de la provincia de Cádiz, a Lola Olmo. Como directora deportiva estamos dándole un mayor empuje y bueno, y con todas las inversiones que estamos haciendo en infraestructuras en la ciudad deportiva, pues también está mejorando, digamos, sus posibilidades y su desarrollo, ¿no? Al final yo creo que el fútbol femenino ha venido para quedarse y para incorporarse y yo creo que es algo magnífico, ¿no? Porque además las niñas también cuando van creciendo y pueden seguir teniendo la posibilidad de competir, ¿no? El otro día tenía una compañera de estudios y tal, que hablaba con ella y me estaba contando que ella empezó a estudiar en su época a jugar al fútbol, pero claro, que llegado el momento, hasta hubo una edad que jugaba con los niños, pero que hubo un momento donde la edad ya, ella comprendió que cuando entró en el vestuario y vio que no había otro vestuario, no había otra disposición, pues que no, bueno, y lo dejaba, ¿no? Yo decía, pues hoy esa limitación no la tendrías, ¿no? Y cualquier chiquilla o cualquier mujer que quiera jugar al fútbol, pues hoy tiene la posibilidad de hacerlo
hasta a nivel profesional, ¿no? Yo creo que ese es un avance importantísimo y el Cádiz desde luego va a estar ahí también en función de sus propias limitaciones, ¿no? Es decir, tenemos que ir creciendo y el crecimiento se va a ir produciendo, pero también poco a poco, ¿no? Y Pedro Espinosa cierra este primer turno de intervención de la grada y pensando para cuando el balón vuelva a la grada, ¿eh? Adelante, Pedro. Yo le quería preguntar al vicepresidente, que ha comentado antes que el Cádiz tiene arraigo, que el Cádiz tiene músculo financiero, el Cádiz tiene historia, tiene tradición, vemos que tiene gente preparada, gente que viene de otros ambientes, de startups, de las universidades, de empresas muy potentes. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que le falta al Cádiz o lo que nos falta a nosotros que somos todos cadistas para consolidarnos de una manera decisiva y definitiva en primera división? Que no tengamos que estar peleando o sufriendo, que es un sufrimiento bonito, ojalá que lo tengamos muchísimos años, ¿no? Yo no renuncio al sufrimiento, ya lo tuvimos en otras épocas del mal. Este es un resfriado buenecito, es una destemplanza. Pero, ¿qué nos falta? Usted tiene experiencia en otros sectores empresariales. Veo, por poner un ejemplo, un equipo como Osasuna, que hace solo un año anterior a nosotros estaba en primera división, ahora parece que es el Bayer Leverkusen, no sé. ¿A nosotros qué nos falta para llegar a ese punto? Bueno, nos falta años en el fútbol profesional, que yo creo que hay una parte de, vamos a llamarlo entre comillas también de autoengaño, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos tirado 18 años en Segunda División B fuera del fútbol profesional. Es que llevamos mucho tiempo fuera del fútbol profesional. Entonces, hemos vuelto al fútbol profesional. Volver al fútbol profesional, cuando se dice esto, la interpretación en general de ámbito deportivo es, digamos, parece que no tiene ningún impacto, pero desde un punto de vista económico y de crecimiento de los clubes tiene un impacto enorme. Es decir, la diferencia entre un club de primera y un club de segunda en términos presupuestarios, en términos de derechos de televisión, son enormes. También es verdad que el coste de estar en primera división o estar en segunda división también la diferencia es enorme. Es decir, que bueno, que aquí mucha parte se contempla y dice, oye, el presupuesto de un club en primera es mucho mayor al de uno de segunda, pero también los costes de los jugadores en primera es infinitamente mayor al de segunda. Entonces, el Cádiz lleva 3 años continuados en primera división. Nosotros contra otros equipos que pueden tener, digamos, menos arraigo, menos masa social, menos tal, tipo pueden ser los que están a las afueras de Madrid, ¿no? Tipo Getafe, tipo Alcorcón, sin menospreciarlos, pero evidentemente Getafe lleva 18 años en primera división. Eso va generando un constante que, por ejemplo, a la hora del reparto del dinero de CVC se ha computado los 7 últimos años en el fútbol profesional. Entonces, el Cádiz ha recibido incluso menos dinero que algunos clubes que estaban en segunda división, pero por su histórico. Es decir, porque el Cádiz lleva mucho tiempo fuera del fútbol profesional. Entonces, yo lo explicaba ayer, los límites salariales, y le pasa a un equipo como el Barcelona, pues imaginaros al Cádiz. Es decir, aquí el control económico ha hecho que la Liga Española y la Liga Alemana sean las 2 ligas, digamos, más potentes en términos económicos y en términos de crecimiento, pero ese control económico también te acota cuál es tu ritmo de crecimiento. Tu límite salarial se va fijando en función de los presupuestos de los años anteriores, de tu cuenta de resultados, de dónde vienes, o sea, quiero decirte, hay muchos parámetros que van poniendo esas limitaciones. Por ejemplo, en el fútbol español no vale con que tú hagas una ampliación de capital y digas, oye, le meto 50 millones y te crece el límite salarial en 50 millones, esto no funciona así. La Liga te computa un porcentaje muy limitado de esa ampliación de capital que puedes incorporarlo paulatinamente a lo que es el límite salarial. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta seguir trabajando, mantenernos en el fútbol profesional en cualquier caso. Fútbol profesional es primera o segunda división y desde ahí ir construyendo, como se está haciendo, los cimientos del Cádiz para ir dando ese salto cualitativo, ¿no? El salto cualitativo que se tiene que dar en el césped y en la parte deportiva, ¿no? Ayer lo decía, la cifra de inversión, de incorporaciones de este año, nosotros hemos sido el número 14 de todos los equipos de primera división, estamos por encima de bastantes equipos. Bueno, aquí hay 2 debates. Uno, digamos, el dinero que el club pone encima de la mesa, y 2, el segundo debate, que es deportivo, que yo ahí entro en una discusión poca porque todos somos un entrenador, todos tenemos una opinión. Es que yo en vez de este jugador me hubiera traído este otro, yo es que en vez de tal igual me hubiera traído este otro. Bueno, pues la realidad es esta, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿qué le hace falta al Cádiz? Le hace falta ir consolidando los pasos estando en primera división más años, ¿no? Es decir, vamos por 3 años, yo lo digo mucho, nosotros tenemos que
recuperar mucho tiempo perdido que otros equipos con los que competimos, tipo Osasuna, pues digamos no tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad. Luego, es verdad que luego hay una realidad de contexto, o sea, si lo pongo en términos comparativos con Osasuna, pues evidentemente es una región bastante rica en términos empresariales, eso provoca pues que de los 3 ingresos tradicionales que tiene cualquier club, pues nosotros ahí, verás, cuando hablamos de patrocinio, si tú ves los últimos patrocinios del Cádiz, son todos, vienen muy gestionados a través y con la ayuda de la Liga, porque normalmente son patrocinadores de fuera, porque patrocinadores locales, desde Torrot, que era el patrocinador principal de la camiseta, no hay patrocinadores locales del ámbito provincial. Bueno, es porque nuestro tejido empresarial también en la provincia no tiene más nivel. Entonces, hay que seguir construyendo. Cada día que demos un pasito, iremos dando ese paso en esa dirección, ¿no? A lo que todos nos gustaría, como has dicho antes, empezar la Liga y tener la tranquilidad relativa, porque también mira lo que está ocurriendo, el Sevilla que tiene como 3 veces o 4 el presupuesto del Cádiz y bueno, el fútbol es el fútbol, o sea, al final del día hay que salir a un campo y eso hay que demostrarlo y hay que tenerlo, los jugadores te tienen que funcionar, la dinámica te tiene que funcionar, el club tiene que funcionar y yo creo que en eso es lo que estamos trabajando. Pero bueno, yo creo que se confunde cuando hablamos de crecer con la velocidad de crecimiento, ¿no? Mi experiencia en el crecimiento de una startup es que tú creces, pero vas trabajando y al final, 20 años después, eres una empresa. No estoy diciendo con esto que el Cádiz sea 20 años después, estoy diciendo que evidentemente ese es el ritmo de crecimiento y eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando, esa consolidación. Luego, insisto, está la discusión deportiva. La discusión deportiva, pues como nos pasaba en el debate que teníamos ayer, pues bueno, cada uno, aquí hay 17.000 abonados, hay 17.000 entrenadores. Vamos, y yo el primero, yo tengo mi opinión, el otro tiene la suya, y luego evidentemente hay unos profesionales que se dedican de verdad a esa parte de selección, ¿no? Bueno, volvemos al césped y pensando la próxima, puede seguir en ese mismo orden o en otro que vosotros decidáis, ¿vale? Tenemos también el chat para participar en directo, webinar.cadizcf.com, que vamos a echar un vistacito y nos llega un par de preguntas. Nos dice Rafael, ¿qué equipos ve más fuerte este año para ganar la Liga y cuáles cree que serán los que acabarán compitiendo por la permanencia en el Cádiz? Bueno, para ganar la Liga no es mi asunto y no me preocupa exactamente. O sea, quiero decir, a día de hoy, yo creo que lo que sí es verdad y sí está ocurriendo es que hay una diferencia. Este año sí se está notando una diferencia muy grande entre los primeros de la tabla, prácticamente hasta el número 10, y los 10 restantes, y yo creo que va a haber una competencia muy fuerte en ese nivel, ¿no? Es decir, hoy los grandes están bastante intratables, como han estado otros años, y bueno, y evidentemente luego pues hay 10, 11 equipos que estamos compitiendo ahí en las posiciones de pelear por el descenso, y se está demostrando, ¿no? Ganar en primera división es muy difícil, competir en primera división es muy difícil, somos una de las primeras ligas del mundo y yo creo que muchas veces nos falta, digamos, también esa comprensión global, ¿no? Es decir, es que de verdad lo que cuesta ganar en primera división, vamos, no es el Cádiz, es que miremos todos los equipos que están alrededor y el Cádiz desde que empezó a competir, que tardamos 6 jornadas en empezar a competir, porque hasta la sexta pues no competimos, esa ha sido la realidad, por diversos motivos, pues estamos compitiendo bastante bien. Pero cuesta muchísimo ganar un partido en primera división, ¿no? Eso da cuenta del nivel de la liga. Por lo tanto, la pelea va a estar entre los 10 que estamos abajo y bueno, y ahí es donde, como yo digo, ahora mismo lo importante y el objetivo que todos deseamos, como creo que Pedro decía antes, que haya 3 por debajo nuestra, ¿no? Se ha hablado aquí del límite salarial y Beatriz dice en el chat webinar.cadizcf.com, por si quieren intervenir ahora mismo en directo, dice Beatriz, se habla mucho del límite salarial como obstáculo para hacer fichaje. ¿Qué es eso en concreto? Bueno, el límite salarial son unas normas que tiene puesta la Liga de Control Económico que lo que hace es que ajusta la capacidad en función de tu presupuesto del dinero que te puedes gastar en la parte deportiva. Y te fija el límite a cada equipo y tú tienes un límite para decir, oye, te puedes gastar hasta aquí. Y eso va en función pues de tus ingresos anteriores, va en función de tus recursos propios y fundamentalmente de tus contratos que vas firmando de patrocinios y demás. Entonces, en función de eso, la Liga te va dando, digamos, un porcentaje mayor y de creación o de incremento de ese límite salarial. Y eso es lo que va permitiendo
que vayas teniendo los saltos cualitativos, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes, la pregunta que hacías antes, el Getafe y demás, pues tienen ya un salto cualitativo en sus límites salariales, pero viene fruto derivado de sus años anteriores, ¿no? El Celta, estos equipos que tienen un gradito más que el Cádiz, pues están en esa línea, ¿no? Entonces luego están con los que nosotros ahora somos el cuarto equipo en límite salarial de la Liga y bueno, tenemos que competir con eso, ¿no? Por eso es tan importante, o sea, cuando la gente le hablamos de la parte empresarial, yo sé que cuesta explicarla, yo creo que tú me preguntabas antes por la parte deportiva en términos empresariales de bienes. Cuanto más crezcamos empresarialmente, más vamos a poder aportar al césped, ¿no? Más vamos a poder aportar a la parte deportiva. Y ese es el objetivo del Cádiz. Vale, pues seguimos pivotando las preguntas de la grada con lo que nos va llegando al chat en directo y con lo que nos ha llegado en correo hasta el día de hoy, esta misma mañana, ¿no? Y nos dejaba por escrito Pablo Chico, ¿se mejorará el sistema de cambio de localidades para los abonados por parte del club? ¿Se podrá hacer online o directamente no se podrá hacer? Estamos trabajando en la informatización, lo que pasa que yo vuelvo a insistir, esta es una pregunta muy recurrente, que el estadio tiene la capacidad que tiene y las posibilidades son muy limitadas. Quiero decir, porque para que alguien pueda moverse el asiento, otra persona se tiene que mover y tiene que aceptarlo. Entonces, el encaje es bastante complicado. Dicho todo esto, estamos trabajando en que la solicitud y, digamos, el ajuste pueda hacerse online, ¿no? Pero tiene muchísima dificultad. Ceferino Gómez habla del partido frente al Manchester, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y dice, ¿no cree que podría convocarse algún jugador del balón senior y del Cádiz C para el partido frente al Manchester? Bueno, como el míster tiene libertad para convocar a cualquiera de la cantera del Cádiz, que él considere oportuno, ¿no? Quiero decirte, lo primero, eso es una decisión técnica que el míster y el cuerpo técnico van a tomar, y que evidentemente eso desde el club no es la decisión. Y en segunda línea, ya por sentido común, le diría básicamente que conforme los del Cádiz C o los del balón senior vayan tirando la puerta, irán yendo al Cádiz Mirandilla y del Cádiz Mirandilla irán al Cádiz. Ese es el proceso natural, salvo que haya alguien que desde el juvenil o desde el Cádiz C o desde el balón tire la puerta de una manera brutal, ¿no? Pero lo normal es que siga su proceso, ¿no? Ya, por ejemplo, por poner un ejemplo, Etayón, que debutó en el partido contra el Sevilla, en el partido amistoso contra el Sevilla, venía del Cádiz C, ¿no? Y ahora está ya en el Cádiz Mirandilla, ¿no? Yo creo que ese es el proceso natural. Yo creo que con esto también hay que tener mucho cuidado porque, a ver, se está haciendo un trabajo importante de la cantera, ya no solo en términos deportivos, sino también en términos de educación. Tenemos un aula de apoyo, estamos insistiéndole a los chavales que, independientemente de que lleguen a ser futbolistas o no, estén trabajando también en la parte educativa. Es muy importante porque al final la realidad de las cifras de los que llegan a futbolista profesional son las que son, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que dejemos también que los chavales crezcan, ¿no? Y que tengan su proceso de maduración, ¿no? Que a todos nos gustaría tener pues un chaval debutando con 16 años y que es el nuevo Messi, pero bueno, Messi ha habido uno cada X tiempo, ¿no? Dicho eso, el Cádiz está trabajando de manera muy importante en la cantera, ¿no? Y me he traído, ese es el único papelito que me he traído porque siempre se me va, pero básicamente en esta temporada se han convocado 8 jugadores ya de la cantera, han debutado 2, en la anterior fueron convocados 7, han debutado 4, en la anterior convocados 11 y debutados 6. Esto en un fútbol profesional son cifras muy buenas de que la cantera del Cádiz está funcionando. Y yo creo que hay un paso más importante en lo que está ocurriendo con la cantera del Cádiz, que se está abriendo de manera real y de manera explícita a toda la provincia de Cádiz. Estamos monitorizando a todos los chavales que juegan todos los fines de semana. Tenemos como objetivo la cifra de 9.500 chavales que juegan todos los fines de semana, que son gaditanos que juegan en la provincia de Cádiz. Cuando digo gaditanos, que juegan en la provincia de Cádiz, en general. Estamos siguiendo y además dándoles cobijo a todos los chavales de Cádiz que el Betis y el Sevilla los está fichando, pues nosotros estamos encima de ellos. De hecho, este año pues casi un 30% de los que hemos incorporado pues vienen de que han salido del Betis y el Sevilla, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un trabajo importante también, igual que el que estábamos haciendo con los colegios, de que la gente entienda que el Cádiz forma parte de su vida, ¿no? Que, por cierto, esa pregunta, no sé si lo dije, era de Ceferino Gómez. Volvemos al chat, que también aparece aquí tras de mí, y dice Alejandro, ¿hay que dar salidas obligatoriamente para alguna incorporación este invierno?
Y una segunda pregunta, ¿se reforzará el lateral derecho? A la segunda pregunta voy a responder porque básicamente lo entiende todo el mundo, que evidentemente algo habrá que buscar, evidentemente después de la lesión de Zaldúa, y se está trabajando en eso. Y a la primera parte era... Sí, la primera es que si hay que dar salidas obligatoriamente para poder incorporar a alguien en invierno. En todo caso. Sí, sí. Chiqui, deja dicho en el chat, ¿no podría el Cádiz tirar más de la cantera como otros equipos de primera? Osasuna, Bilbao. ¿Y qué se hace con la cantera? No sé si viene un poco así. Bueno, no ¿Tienes que ampliar o te vale con la respuesta anterior? No quiero repetirme, básicamente está ahí, pero también lo que sí traslado es que insisto un poco como la consolidación, ¿no? Tú eres atractivo cuando estás en primera división, de repente pues ya tienes la capacidad de retener jugadores que en otro momento no tienes esa capacidad de retenerlos. Yo creo que este año ya hay noticias positivas, es la primera vez que retenemos a un jugador que el Sevilla viene a por él con todas las de la ley y somos capaces de retenerlo y hacerle contrato profesional, en este caso, en el caso de La Rosa. Es decir, yo creo que hay jugadores que están ahí y el Cádiz empieza a ser competitivo en este sentido. Bueno, este es el camino y vamos a seguir en ese camino, ¿no? Pregunta que nos dejaba Manuel Parra. Dice, el señor Vizcaíno dijo en su día, hace unos cuantos años, que cuando le dejara de importar el Cádiz Club de Fútbol se marcharía. ¿No cree que ya ha llegado el momento de que cumpláis vuestra promesa? Hombre, me encanta el plural majestático, está muy bien de que nos haga un plural, pero como él bien ha dicho, cuando deje de importarle, pues seguro que el presidente en ese sentido pues se irá del Cádiz, cuando deje de importarle el Cádiz. Hoy no es el caso y ojalá muchas personas y muchos cadistas se preocuparan ni la mitad de lo que el presidente hace y dedica básicamente, que hoy es su vida. Nene Pérez, buenas tardes, señor Contreras. ¿Cómo se va a realizar y en qué va a consistir la nueva residencia para canteranos? ¿Y cuánto aforo tendría? Bueno, básicamente estamos trabajando en una cantera de una residencia, de aproximadamente de 30 a 40 plazas aproximadamente, que es más o menos el número de chavales que nosotros tenemos o de zonas de la provincia que necesitan tener residencia aquí o que a día de hoy los estamos teniendo. Y luego habrá unas 10 plazas aproximadamente para el primer equipo, fundamentalmente por temas de convivencia. Y nada, ¿no? Porque ¿en qué va a consistir y cuánto aforo? El aforo ya lo ha dicho y en qué va a consistir también. Básicamente una residencia, sí, ¿no? bueno, y ya no me sé el color de la alfombra, pero lo diré. El próximo día sí. El próximo día, seguro. Nene Pérez, en relación a dicha residencia, ¿cómo estará distribuida y de cuántas estancias estará dotada? ¿Será para el primer equipo y filial conjuntamente? No sé si ampliar algo más o ya... Habrá residencia de cantera y residencia del primer equipo por separado, como tienen todos los clubes de primera división y de primer nivel, y ya la presentaremos. O sea, quiero decirte, ya estamos haciendo el proyecto completo y en breve se presentará. Dos más antes de ir a la grada, estar atento por ahí. Dice Antonio Velázquez, ¿esperamos algo más que unas disculpas por parte del Cádiz por la situación deportiva en la Liga y en la Copa? ¿O por fin habrá movimientos drásticos que demuestren al socio que el club quiere cambiar la situación y salvarse? No sé ni qué responder a eso, quiero decirte. Evidentemente el club somos los primeros interesados en querer salvarnos. Evidentemente yo creo que estamos demostrando que queremos que el club haga lo que tiene que hacer y evidentemente seguimos trabajando muchísimo en ese sentido. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en la línea en la que estamos trabajando. La última antes de ir a la grada, Rafael Bueno, ¿se plantea el club la destitución de Sergio González, responsable absoluto de este desastre junto a la directiva? No. Grada, ¿quién? Álvaro Geneiro, adelante. Bueno, me gustaría saber en qué punto está el ambicioso proyecto empresarial en los terrenos que se compraron en Puerto Real y si el club se plantea, si tienen en el horizonte el objetivo de seguir aumentando el patrimonio en cuanto a terrenos. Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Como objetivo, nosotros no tenemos un objetivo de ampliar terrenos, sino básicamente eso, digamos, es casi la causa previa, digamos, para el desarrollo de la inversión, ¿no? En ese sentido. Lo segundo, a lo primero, evidentemente ahora mismo estamos en un proceso de desmantelamiento de todo lo que era la antigua fábrica y de Delphi como tal, y bueno, y estamos en ese impasse donde, como yo he dicho siempre, yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo para el uso del suelo y para el desarrollo del proyecto que el Cádiz tiene encima de la mesa. Y en ese punto estamos, ¿no? Es decir, no te puedo adelantar más ni menos, ¿no? Es decir, seguimos y bajo el convencimiento que tengo y que digo siempre que a la Bahía no le sobran proyectos, ¿no? Es decir, ni le sobra el proyecto del Cádiz, ni le sobra el proyecto de la Autoridad Portuaria, ni le sobra el proyecto de nadie, ¿no? Y además que
desgraciadamente, yo creo que desgraciadamente tenemos suelo de sobra para todo, ¿no? Porque hay suelo de sobra para todo. Es que desgraciadamente no estamos en el caso de que nos falte suelo para el desarrollo empresarial, ¿no? Pedro. Bueno, también tiene que ver con patrimonio y con infraestructura. Durante el momento en que compráis esos terrenos, también se habla un poco de una negociación con el ayuntamiento para plantear la posible compra del nuevo Mirandilla. ¿En qué punto está esa negociación en caso de que se hubiera iniciado? Te la contesto, vamos, parada. O sea, tuvimos una conversación inicial, nosotros estamos disponibles y estamos esperando que el ayuntamiento quiera y nos dé un paso más. ¿El ayuntamiento no se ha puesto en contacto con vosotros? No hemos vuelto a tener una segunda reunión sobre el tema, nosotros ya le mostramos nuestra disponibilidad y a partir de ahí se ha quedado. Pero vuestra apuesta es decir, sí, o sea, que es algo nosotros que os seguimos, gustaría. nosotros seguimos interesados y bueno, estamos pendientes de que eso ocurra, ¿sí? Isma. No, yo quería un poco a colación de la pregunta que hizo antes Pedro sobre qué le falta al Cádiz, desde el punto de vista desde fuera, ¿no? Como aficionada, ¿no? No forofa, pero sí aficionada, ¿no? ¿No cree usted que le falta al Cádiz pues un buen psicólogo o un buen coach para los jugadores, para que no ocurra como muchas veces se ve que, por ejemplo, ganaron con el Atlético de Madrid, ¿no? Que es un equipo que está por arriba de la tabla, ¿no? Y parece como que se desinflan. O sea, después de ganar, después de un buen logro, parece como si se desinflaran. Entonces, muchas veces no parece que fallen tanto en lo deportivo como que quizás fallan en las ganas de querer empezar un partido bien y terminarlo bien, sino como que se van desinflando a medida que va pasando el partido o a medida que ganan un partido a un buen equipo. ¿No se han planteado nunca en contratar a un coach o a un psicólogo para que...? Sí, bueno, quiero decir, sí, de hecho, bueno, esa parte, por ejemplo, a nivel de cantera pues se tiene, pero eso depende mucho de cada cuerpo técnico, ¿no? Es decir, cada cuerpo técnico es quien define un poco qué tipo de personal le acompaña, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, ese es el elemento esencial, ¿no? Más que esa figura o no, porque muchas veces esa figura es la que hace el propio entrenador, ¿no? El propio entrenador juega muchas veces a ese papel. Pero bueno, básicamente a tu pregunta lo define el cuerpo técnico del primer equipo y ahí, en ese sentido, normalmente se tiene poco que decir. Lo otro tiene el punto natural, no le ha ocurrido solo al Cádiz, esto le ha ocurrido al Real Madrid, le ha ocurrido a equipos de primerísimo nivel, ¿no? Es decir, que al final pues vas con equipos que son supuestamente menores, te relajas y cuando te relajas pues te ocurren estas cosas, ¿no? Porque el fútbol a día de hoy pues cada día la distancia se reduce mucho más, ¿no? Y eso está ocurriendo en general. Cierra la tanda de grada, esta tanda segunda. Hablaba de infraestructura, del límite salarial, todo es dinero al final en el fútbol. A través de las formas de inyectar dinero haciendo una ampliación de capital, que siempre ha estado ahí un poco en la sombra, en la sospecha, entre comillas, porque no es malo de hacer una ampliación de capital. ¿Está sobre la mesa esa posibilidad de hacer una ampliación de capital a corto plazo? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo tienen estructurado? Está sobre la mesa. Bueno, como todo tiene que ser un proceso pues elaborado, estas cosas no son operaciones de cortísimo plazo y estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en todas las vías que hagan crecer al club. Pero, insisto, esos crecimientos no son crecimientos inmediatos. Es decir, eso te genera una capacidad y un pequeño saltito más, ¿no? Y yo creo que forma parte del crecimiento del club y como ya dijo el presidente, evidentemente dejaremos que entre todo aquel que nos aporte verdadero valor, ¿no? ¿No tienen fecha? No plazo, no tengo una fecha del 20 de diciembre, un plazo del 2023, julio del X, no. No me voy a comprometer a ninguna fecha, estamos trabajando en ella desde el principio de temporada y como paso siguiente de manera permanente, ¿no? Bueno, nos quedan 15 minutos larguitos, así que vamos a intentar darle un poquillo de celeridad. Por ejemplo, Beatriz insiste o añade a su pregunta anterior en el chat en directo, dice que me parece fantástica la iniciativa de los niños en el estadio. ¿Se quedará como algo fijo para hacer cada año? Dice que son recuerdos que los niños no olvidan. Se quedará. Se quedará. Evidentemente se va a repetir, ha sido la primera. Francis deja en el correo, Rafael, ¿qué haces en el club? ¿Por qué la gente quiere que te vayas? Eso está muy bien. Bueno, en principio yo tengo que transmitir, y creo que lo hablaba contigo en algún momento, que yo no tengo esa percepción. O sea, yo vivo en Cádiz, estoy en Cádiz, me cruzo con la gente en Cádiz, yo no tengo esa percepción.
más allá evidentemente del enfado deportivo, ¿no? Quiero decirte, aquí cuando se pierde, pues las cosas van muy mal, y cuando se gana, pues las cosas van muy bien, ¿no? Pero yo no tengo una sensación personal de que haya un interés especial, y sobre lo que hago en el club ya lo he dicho antes, ¿no? Ya no me voy a repetir. O sea, quiero decirte que no, utilizar el concepto la gente es un concepto bastante abstracto, ¿no? Es decir, aquí la representatividad tampoco, como yo digo siempre, ni creo que la representatividad de gaditanos haya nadie que tenga que definirla, ni la representatividad también del club, ¿no? Es decir, al final, bueno, yo me encuentro a mucha gente que me dice, oye, muy bien, esto es lo que estáis haciendo, y hay otra gente porque me dice que no le gusta lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero esto es el día a día, pero yo no encuentro una ni más versión personal. Estamos más allá de, pues, bueno, de la historia empresarial que se construye, y que, bueno, que a mí empresarialmente me ha ido bastante bien. Juan Antonio García, ¿cuántas bajas vais a dar y cuántos euros tenéis para gastar? No me vale hasta donde podamos llegar. Eso no le vale. Pues nada, le recomiendo que compre acciones del Cádiz para la parte económica, y en la Junta General pues que haga la pregunta, que como hemos dicho, la información económica pues se da en el órgano que procede, ¿no? Y a la primera pregunta, ¿cuál era? Sí, que cuántas bajas se van a dar y cuántos euros tenéis para gastar. Las que sean pertinentes, pues para reforzar el equipo, ¿no? Iván García, ¿por qué en el filial no se confía aún más en todos los canteranos que están en la plantilla? En el filial se confía ciegamente en todos los canteranos que están en su plantilla. Pero entiendo que se referirá al primer equipo. Al primer ¿no? equipo. Pero insisto, entiendo yo también. Yo entiendo que las cifras están ahí. La realidad es que yo creo que son unas cifras bastante aceptables de debut de jugadores canteranos en el primer equipo, ¿no? ¿No se plantean en ningún caso vender el club, o el crecimiento contempla también la posibilidad de venderlo a lo grande? Es lo que dice David Núñez. A día de hoy no está encima de la mesa, y el presidente y yo tenemos un proyecto que estamos contando a la sociedad gaditana y que tenemos toda la intención de llevarlo a cabo. Dice Juan Manuel Gallardo, al hilo sobre la ampliación de abonados, dice, ¿se va a llevar a cabo la ampliación de abonados en fondos que se dijo en el parón del Mundial? Y otra duda, mi tío se quitó de socio en Fondo Norte al lado mía y lleva 3 años vacío, y se dice que están los fondos llenos, pero siempre está libre el sitio de al lado mío, que era de mi tío. Parece una adivinanza. Bueno, como hemos dicho antes, hay de 2.000 a 6.000 abonados que por motivos diversos no vienen al partido, pero que el abono, o sea, el sitio está ocupado. Quiero decirte que bueno, que si ese abonado no viene de manera recurrente, pues no podemos hacer nada, ¿no? Ismael Flores, que ha dejado varias preguntas, ¿qué ha sucedido en este mercado de verano? Bueno, ha sucedido lo que dijo el presidente, es decir, al final hemos tenido un inicio bastante complicado, hemos tenido más de 8, ¿verdad? Que no lo digo como excusa, lo digo como pregunta descriptiva. Hemos partido con cerca de 8 bajas, y evidentemente la incorporación de los fichajes pues llegan prácticamente después, y el resultado pues evidentemente ha sido malo, como hemos visto en las 6 primeras jornadas. O sea, negar lo evidente es absurdo, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que ha sucedido en el mercado de verano, ¿no? En cuanto hemos recuperado los jugadores y en cuanto los fichajes han empezado a funcionar, pues yo creo que el ratio de puntos está ahí también, ¿no? Preguntaba también, ¿hay un proyecto sólido para este mercado invernal donde sí haya una buena inversión en buenos jugadores? Es que yo, insisto, aprecio muchísimo la plantilla que tenemos. Sigue diciendo Ismael Flores, nos gustaría que acercarais más el Cádiz a la gente, haciendo cadismo por la ciudad, que los niños se hagan del Cádiz y no de otro equipo. ¿Cómo haríais esto? ¿Qué podríais hacer? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo, estamos saliendo a la calle, estamos teniendo una política de comunicación cada día más abierta, estamos tratando de conectar cada día más con los agentes sociales de toda la provincia y de todo el entorno, y bueno, creo que tenemos que seguir, que ese es el camino. 2 más para acabar con Ismael Flores y volvemos a la grada. Dice, ¿sería posible hablar con el ayuntamiento para que permitan decorar el estadio tanto por fuera como por dentro, como la zona de brigadas? Absolutamente. Y si hay proyectos de techado del estadio. Que yo conozca, ¿no? Bueno, pues vamos de nuevo a la grada. Como ya estamos apurando, capacidad de resumen en la pregunta, directa y al grano. Pedro. Es fácil de contestar. Esta mañana un medio nacional, Marca, hace una encuesta general con todos los equipos de la Liga para que los aficionados lo valoraran. El Cádiz, el 70% de los aficionados suspendían la gestión del equipo, de la plantilla.
la Junta Directiva, el Consejo de Administración, como queráis llamarlo, está decepcionado con el rendimiento del plantel. ¿También lo suspenderíais a estas alturas o qué calificación le daríais? Bueno, yo no. Primero, yo te diría que esto es, digamos, como todo, ¿no? El curso académico es el curso académico, es decir, puedes empezar mal y puedes continuar mejor o puedes tener... El comienzo es indiscutible, o sea, que yo te niegue el comienzo es negar lo evidente, es decir, el comienzo ha sido malísimo. La realidad es que a partir de ahí nos hemos puesto a competir, estamos compitiendo con todos los equipos. Si tú miras el Cádiz del partido del Betis, del partido del Atlético de Madrid o del partido del propio Bernabéu, pues este es un Cádiz. Si miras el partido del Rayo Vallecano, pues tienes otra percepción, ¿no? O si miras el partido del Irún, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando en los ajustes de esa realidad. Yo en esto también soy muy pragmático como el presidente, es decir, si estamos entre los 3 últimos de la clasificación, evidentemente estamos suspendidos y hasta que no salgamos de ahí, pues no aprobaremos. ¿Quién? Ignacio. Hablado de la cantera, de los canteranos que han debutado en el primer equipo, son debuts entre comillas de mentiras, son de verdad, pero no se quedan en el primer equipo, quizás el paso que falta. Está bien que debuten, está bien que tengan minutos, pero no hay presencia de canteranos en el primer equipo. Vemos el caso de Bastida, que a lo mejor quizás un poco es el más sangrante, jugador internacional que no entrena regularmente con el primer equipo y que no ha debutado este año con el primer equipo, que no cuenta este año para el primer equipo. Quizás falta ese eslabón, el del canterano que se asiente en la primera plantilla, no digo ya como titular, sino que se asiente en la primera plantilla, que tenga minutos de forma regular, como pasó por ejemplo con Manu Vallejo. Yo creo que es que hay que empezar a mirar la edad, ¿no? Es decir, de forma real, ¿no? Te lo digo, es decir, a Bastida se le está haciendo mucho daño porque se le está utilizando un chaval de 17 años, prácticamente acaba de cumplir los 18, que está en pleno proceso de formación. Oye, ha participado ya en partidos de primera división el año pasado y tuvo su participación activa, pero el chaval se tiene que consolidar. O sea, jugar en primera división con 17 años no está al alcance de cualquiera ni está... Entonces yo creo que tenemos bases sólidas en la cantera, pero evidentemente los jugadores tienen que ir consolidándose. Es decir, un jugador como Momo, tú por lo menos no lo consideras de la cantera, pero nosotros sí. Nosotros lleva más de 4 años en la cantera, lo trajimos prácticamente sin formación deportiva de forma real, lo hemos formado y hoy forma parte efectiva de la cantera, ¿no? Entonces la cantera... hay muchos jugadores, digamos, que están ahí, están en ese paso, pero están en las edades todavía que les faltan esos 2-3 añitos para terminar de romper. Bastida, seguir hablando de Bastida como si Bastida fuera un caso fallido, me parece una verdadera barbaridad. O sea, tiene 18 años, o sea, es que es juvenil todavía. O sea, quiero decir que hay que dejar que madure, que esa maduración llegue, que a todos nos gusta, es decir, ¿cómo te diría? A todos nos gusta y nos hace mucha ilusión que un chaval de 17 años ya esté jugando en primera división, pero los que juegan en primera división con 17 años son contados con los dedos de una mano, es decir, son verdaderamente privilegiados y muchas veces no le hacemos un favor. Es decir, Bastida, nosotros que hemos contemplado que Bastida necesita jugar todos los domingos, no necesita ir convocado todos los domingos. Formar parte de la primera plantilla tiene un sentido cuando tú también, y tienes esa edad y tienes ese recorrido, vas a poder jugar. Para ir convocado con el primer equipo, por muy primer equipo que sea, con 17 años tú necesitas estar en el campo, necesitas tener muchos minutos de juego y yo creo que eso es lo que Bastida necesita, Bastida y muchos otros chavales que vienen en la cantera empujando muy fuerte, pero verás, esto un poco va como la pregunta que él hacía antes del club, dejarnos crecer, ¿no? Es decir, nosotros por mucho que tengamos 112 años de historia y estemos el tema, no somos un club consolidado en el fútbol profesional. Estamos consolidándonos en el fútbol profesional y tenemos que competir. Y ahí es donde estamos creciendo y creciendo. Y Bastida está creciendo, pero vamos a dejarle que juegue todos los domingos, ¿no? Esa es mi percepción. Probablemente sea distinta a la que mucha gente piensa, pero yo creo que en la cantera hay que tener mucho cuidado porque los chavales... Porque es verdad que desde fuera muchas veces a los jugadores, siempre lo digo, y perdona que sé que me has dicho respuesta corta, pero... nosotros todos, antes de venir o antes de estar dentro, tú ves a los jugadores como cromos, ¿no? Este es bueno, este es malo, pero los jugadores son personas, tienen sus cabezas, tú lo hablabas antes, ¿no? Es decir, la cabeza aquí pinta mucho, la realidad es que el trabajo no es solo desde un punto de vista deportivo, es desde un punto de vista de cómo se asimila, de cómo lo asimila su familia, de cómo lo asimila el entorno. Bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, que la cantera está dando bastante, o sea, yo soy muy optimista de cara a la cantera. La respuesta y las preguntas, Inma. Sí,
Dentro de esa ampliación social que quiere tener el club, ¿qué papel juegan las peñas cadistas y las asociaciones? Bueno, las peñas cadistas yo creo que es un elemento esencial de vertebración de lo que es el club a nivel global, y yo creo que además se demuestra pues en todos los desplazamientos del Cádiz, ¿no? Es decir, las peñas, no hay ningún sitio todavía, ningún campo al que hayamos ido donde no haya ese grupo de amarillo vestido y animando y estando con nosotros. Yo creo que eso es uno de nuestros activos, ¿no? Somos uno de los clubes con mayor dispersión de peñas a nivel nacional. Y bueno, yo creo que ese es un papel esencial, ¿no? Y bueno, y ese es el papel que tienen que seguir jugando, empujando. Y yo siempre digo una cosa que además en esto el presidente siempre me dice mucho, aquí lo importante es que se anime al equipo, es decir, la psicología del equipo es el elemento esencial. Oye, pues si nos tenéis que criticar al equipo directivo, consejo de administración, hacerlo antes y después del partido, pero en el partido, cuando se empiece el balón a rodar, que la afición sea una y que el equipo sea uno, ¿no? Porque es verdad que el jugador lo nota, es verdad que el jugador cuando está en el campo nota cuando la afición empuja y cuando la afición hace así, empieza a temblar como ellos, ¿no? Álvaro. Bueno, una pregunta corta. En otros mercados de fichaje creo que hemos echado en falta, ¿no?, un poco más de relación con otros equipos andaluces. Ahora el Sevilla está circunstancialmente allá abajo, pero ¿cómo está esa relación del Cádiz y otros andaluces? Si es posible pescar cesiones del Betis ahora mismo que está como que se sale, o el Sevilla que por circunstancias está allá abajo, pero que es un equipo que es una cantera inconfundible, pero creo que pescamos poco por ahí, ¿no?, con la cercanía que tenemos. Bueno, yo creo que la cercanía a día de hoy tampoco da un plus. Es verdad que con el Sevilla solo tuvimos la operación de Idrissi el año pasado, pero que la cercanía en sí no te da a día de hoy un plus en la relación. O sea, quiero decir, de la relación con los clubes en general es buena. Es decir, yo te diría que no, en general no tenemos relaciones malas con los clubes, pero el hecho de la cercanía andaluces no nos está dando un plus ni un elemento positivo ni a mayores ni a menores, quiero decirte. Va un poco en los intereses de los jugadores que encontramos y que están en mercado, no en ese sentido. En el chat dice Alejandro, ¿bajarán los precios de las entradas? Son unas cifras demasiado elevadas en todos los partidos. En ningún caso. Fran. Quiero decir, en ningún caso bajarán y en ningún caso son demasiado elevadas. Quiero decir que de forma real no hay ningún estadio de primera división donde se vea, claro, si eres abonado. Insisto, la filosofía del Cádiz es que te hagas abonado, que es muchísimo más barato siendo abonado que comprando una entrada, que prácticamente no hay, por cierto. Fran nos dejaba dos en el directo, en el chat, dice, ¿considera que no se ha valorado suficientemente la labor de Manuel Vizcaíno en el club? Una segunda pregunta, ¿cree que muchas de las críticas que ha recibido son por el hecho de no haber nacido en Cádiz? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una, lo indiscutible, y lo indiscutible es que evidentemente, pues como todo, en España y en cualquier cosa que tú hagas en la vida, se te reconocerá, pues supongo que cuando no estés pero desde luego, yo como gaditano, antes de incorporarme en términos de gestión, pero viendo desde fuera, desde ese patrocinio, un club que se coge en liquidación para que no lo entienda es que desaparecía el club, con 20 millones de deuda, sea hoy un club absolutamente saneado, con un resultado positivo muy bajito, con 45.000 euros de resultado positivo, en primera división, 7 años después. Yo desde luego creo que es el sueño de cualquier cadista, es decir, yo me crié con el Cádiz en primera y no lo he vuelto a ver en primera, como todo el mundo. Bueno, pues ahora estamos teniendo ese periodo, lo estamos viviendo. Entonces yo no creo que no haya un reconocimiento, yo creo que estamos en una realidad del día a día, pero creo que sí hay demasiada, como somos en Cádiz en general, ¿no? Yo creo que hay un punto de exigencia, nosotros nos creemos cuando llegamos a un sitio que ya estamos ahí, que no lo merecemos ya de... ¿Y la crítica por no haber nacido en Cádiz? Bueno, la crítica por no haber nacido en Cádiz es que la sufro yo. Y he nacido en Cádiz, o sea, yo soy de Cádiz, no soy no soy beduino, no soy de Segunda Guada, soy de Cádiz. Y estoy todo el día explicando a la gente que soy de Cádiz. De Segunda Guada, ¿qué pasa? No pasa nada. Vale. Bueno, quiero decirte que es verdad que el cadismo cuando se lleva a extremos, pues al final te lleva a puntos, ¿no? Como el presidente ha dicho en alguna vez, ¿no? Suena ya hasta racista, ¿no? ¿Qué pasa? Porque eres de Sevilla, coño, hemos tenido una alcaldesa de Santander un montón de tiempo, ¿no? Es decir, es que no lo sé, o sea, quiero decirte, me cuesta, porque yo además lo cuento siempre, yo desde que estoy en el Cádiz no he tenido que decir tantas veces que soy de Cádiz, es una cosa alucinante, ¿no? Y bueno,
y me he criado en La Caleta, ¿verdad? He estudiado en la Universidad de Cádiz, me titulo en la Universidad de Cádiz, me he doctorado en la Universidad de ¿Está Cádiz. tirado del Puente Canal? Yo no me he tirado porque tengo mucho miedo, pero si no lo habría hecho. Quiero decirte que si yo que soy de Cádiz tengo que explicarlo, pues imagínate a él que es de Sevilla, ¿no? Dice Fran también, ¿qué opina del incidente entre Fali y Rodrigo y qué parte de la prensa ha dimensionado tanto? Bueno, yo creo que estamos en lo de siempre. Yo creo que con el Real Madrid pues todo coge una dimensión mayor y evidentemente pues ellos, si nuestra prensa tiene una capacidad de influencia, la de Madrid tiene otra capacidad de influencia. Y esa es la realidad. La realidad, pues como se ve, como publicó el diario, bueno, Rodrigo antes le mete el codo antes, Fali responde de manera tal. Bueno, pues esto es fútbol, y es fútbol, para lo bueno y para lo malo. Es verdad que este fútbol del VAR pues cuesta muchas veces entenderlo y es difícil, pero no ganaremos a la prensa de Madrid, eso lo tengo claro. Bueno, pero se va a intentar, ¿no? Rápido, porque tengo una del chat. Rápido, Pepe, ¿No Pedro. se ha planteado el Cádiz como entidad, presentó una queja formal por las retransmisiones que sufre? Porque hay retransmisiones que son lamentables. Es que como si el Cádiz fuera un equipo noruego, de lo más norte de Noruega, y el Real Madrid fuera el que está defendiendo el imperio, ¿no? No, perdona, en el primer minuto de la lamentable. última retransmisión fue Guti, ¿qué esperamos del partido? Pues una victoria del Madrid. Hombre, así no sé, empezó. no sé si hay- Yo no sé si les nada, pero por lo les menos animo a que pasado. a que sintonicen la SER local y que lo será con sonido de comentarios que de no nos Cádiz duela, no hay nada. y no hay ningún problema, ya está. Y bueno, trasladaré, ¿no? Le diré al director de comunicación del club, si está por aquí presente, porque haga el esfuerzo de trabajarlo. Que despidan Pero- a Guti directamente. Pero bueno, a ver, pero que sí es verdad, pero que eso pasa en todos los ámbitos. O sea, quiero decir, no es en el mundo del fútbol. Yo llevo mucho tiempo en Madrid, pues defendiendo mi empresa, y cuando tú le explicas que tu empresa está en Cádiz, la primera reacción es, hostia, en Cádiz. Bueno, pues como todo, al final yo creo que nos falta, en general, a todo el gaditano hace mucha más defensa de la patria chica, ¿no? Pues luego nosotros somos los primeros que cuando estamos nos convertimos. Esto Pepe Mata me lo dice mucho, ¿no? Hay mucho madridista de Cádiz, hay mucho barcelonista de Cádiz, hay mucho en general. Bueno, yo creo que tenemos que poner a Cádiz por delante, pero no por chauvinismo ni por nada por el estilo, sino porque de verdad es donde nosotros estamos, es donde nuestros hijos nacen, donde crecen. Y bueno, yo creo que hay que tratar de ayudar al entorno, ¿no? Yo creo que cuando hablan de mis errores empresariales, ese ha sido uno de mis principales errores, ¿no? Si yo no me traigo gran parte de las inversiones a Cádiz, yo no tengo ningún problema. Y soy capitán general de muchos ejércitos. Vamos con 3 del chat. Se nos van a quedar algunas de las que estaban en el correo. Pero para eso que tomamos nota, quiero decirte, que vamos a ver si podemos hacer algo. que te queda tarea porque quedan algunas van a quedar pendientes y se van a tener que contestar por el correo, pero en el chat dice Le damos los 5 minutos de cortesía. para no Sí. tener que escribirlo luego. Bueno, no sé yo si 5 minutos nos va a bastar. Dice Patrick, Chiqui, ¿qué cosa destacaría como lo mejor que tiene el Cádiz y qué cosa le gustaría mejorar? ¿Qué es lo mejor que tiene el Cádiz? Bueno, lo mejor que tiene el Cádiz, lo mejor y lo peor es su propia afición, su propia gente. O sea, yo creo que tiene el Cádiz es Cádiz en lo bueno y en lo malo. Entonces, ante la adversidad nos crecemos con contundencia y con muchísima energía, con ilusión e incluso con felicidad. Y frente a la no adversidad, pues tenemos un estómago de difícil digestión, ¿no? Y cuando las cosas nos van bien, yo creo que nos ponemos el escudo delante y empezamos a protegernos antes de, ¿no? Es decir, pues ahora estamos en primera división y está todo el mundo, vamos a descender, el año pasado no descendimos de milagro, la Virgen de no sé cuánto. Entonces, como yo le decía ya a uno, digo, si no descendemos es por la Virgen, pero si descendemos es por culpa de la gestión, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que ponerle un equilibrio, ¿no? Es decir, pero que esto es Cádiz, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Lo bueno, que frente a la adversidad somos imbatibles. ¿Y lo que le gustaría mejorar es lo mismo? Lo que me gustaría, ¿Cambiar eso o qué? Bueno, una de las cosas objetivas que me gustaría mejorar del club es que el club está copado en la generación de ingresos, y eso es algo que el cadismo tiene que entender. Es decir, o el cadismo entiende que necesitamos otros elementos, otras, como dicen ahora, que está de moda con el Barcelona, otras palancas para generar el crecimiento, o estamos acopados a irnos a segunda, ¿no? A segunda división y a ser un equipo de primera red, porque no tenemos el nivel económico para otra cosa. Por lo tanto, o buscamos la manera en la que el Cádiz pueda competir, que Ignacio decía antes que todo es dinero, pero no es que sea dinero en términos de que es dinero en todo. Es decir, en toda labor que hagas, al final tienes que tener los recursos para poder hacerlo, ¿no? Y el Cádiz tiene que competir y compite con otros clubes donde generan ingresos fuera del ámbito deportivo. Nosotros tenemos que poder hacerlo. Tenemos un estadio copado,
esto es lo que hay, por ticketing no vamos a poder hacer nada. Por patrocinio está complicado, pues porque nosotros no somos un tejido industrial y empresarial potentísimo, y los derechos de televisión van creciendo conforme vas teniendo mejor posición y vas pasando años en primera división. Luego buscamos una cuarta vía de convertirnos en un club que pueda ir compitiendo, o tenemos un problema estructural que es muy difícil de salvar. Patrick dice cómo cree que puede nuestro club crecer a nivel social y deportivo en mayor medida fuera de nuestras fronteras. Bueno, yo creo que a nivel social el club está creciendo muchísimo. A nivel de repercusión nacional somos uno de los clubes favoritos a nivel nacional. Vayas donde vayas, el Cádiz es un club bien acogido, tiene una referencia. A nivel, social y deportivo. Y deportivo es cada día un pasito, cada día un pasito y cada día un pasito. Pablo nos deja dos, que prácticamente se han hablado, pero por si quiere añadir algo. ¿Se mejorará el sistema de cambio de localidades por parte del club? Estamos en ello. ¿Y se hará finalmente la ampliación de localidades en fondos para socios jóvenes? ¿Cuándo? En el primer trimestre del año. Bueno, pues el del chat, las del correo, porque son 6 minutos por encima de las 7, si no me equivoco, y algo más así a modo de flash, de pregunta, de cuestión, de valoración. Nada, ¿estáis satisfechos? ¿Vais contentos Sí. con lo que veníais? Sí. A la de una, a la de dos y a la de tres, pues adjudicado. Gracias Ignacio, Pedro, Álvaro, Isma, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Al vicepresidente Rafael Contreras, muchísimas gracias también por ser el protagonista de este webinar y responder a la pregunta. Alguna tarea pendiente te queda, ¿vale? Que quedará ya tranquilamente en el ordenador. Gracias a Pepe Mata y gracias a todos los que habéis estado ahí participando y, por supuesto, a todos los que están detrás de las cámaras, por aquí detrás, que hay un equipo enorme haciendo que esto sea posible con José Grima a la cabeza. Así que muchísimas gracias y se repetirá. Tendremos más webinar en próximas entregas, estén atentos. Y ya lo saben, aquí en el Estadio Nuevo Mirandilla, en la sala Estadio Carranza. Muchas gracias a todos.